Vamos a comenzar con Jaime Cedeño Nicolás, Luis Antonio Torres Díaz, Dalia Sánchez Pío Quinto, Nadia Romero Vargas. Ellos nos acompañan de la Dirección de Operación de Sitios del INAH y su trabajo se intitula Sistema de Información para el Manejo de Zonas Arqueológicas, el uso de nuevas tecnologías en la Dirección de Operación de Sitios. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y la oportunidad de colaborar en este simposio. No encuentro la mía. Ahí está, un complot. Ok, sí, efectivamente, mis compañeros que están acá en la segunda fila, Luis Antonio, Dalia y Nadia, y un servidor, colaboramos en la Dirección de Operación de Sitios y estamos a cargo del Sistema de Información para el Manejo de Zonas Arqueológicas. La Dirección de Operación de Sitios se inserta en el INAH a partir del cumplimiento de las funciones sustantivas de los cuales, pues, como ya seguramente ha sido mencionado en otras participaciones, pues son la investigación, la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural del país. En este sentido, la Dirección de Operación de Sitios, dependiente directamente de la Coordinación Nacional de Arqueología, pues está pendiente y atenta, es decir, es materia de competencia de esta dirección, las zonas arqueológicas abiertas al público, ¿sí? Con la finalidad de cubrir estas funciones sustantivas, particularmente en estos lugares, ¿sí? De tal manera que la dirección ha empezado una política en la que visualiza un escenario para fomentar la discusión y el desarrollo de las políticas necesarias para lograr la protección, el fortalecimiento y regulación del patrimonio arqueológico. Y obviamente para esto pues establece algunos lineamientos que son pertinentes para lograr la conservación integral, favorecer la investigación, asegurar un uso público responsable, lo cual es muy importante en tanto son zonas abiertas al público, ¿sí? Obviamente fomentar el conocimiento y valoración de las mismas, de las zonas y obviamente como patrimonio arqueológico y desde luego contribuir al desarrollo en el entorno inmediato en el que las zonas se insertan. Desde luego que no estaría fácil, ¿sí?, lograr esto, pero es uno de las metas que contempla la dirección y para este fin diseñó un proyecto que es el proyecto eje de la misma, que es el Programa de Fortalecimiento y Regulación de Zonas Arqueológicas, conocido como Proforesa, ¿sí? Cuyo objetivo, como ustedes lo están observando, es consolidar el posicionamiento y gobernabilidad institucional en las zonas arqueológicas con visita pública, garantizando su protección, investigación, conservación y difusión en el largo plazo. Evidentemente esto tiene que ver con lograr una mejora en todos los aspectos en las zonas arqueológicas con visita pública. Muchos de ustedes seguramente han asistido a alguna de estas zonas y seguramente conocen Teotihuacán, Chichén Itzá y todas estas grandes zonas arqueológicas, Templo Mayor, que son, digamos, las emblemáticas en términos de su importancia y de la difusión y conocimiento que tienen tanto en el país como fuera del mismo. Sin embargo, hay un gran número de zonas arqueológicas que no tienen la misma difusión, no tienen el conocimiento del público en general y por lo mismo no han sido muy, tienen muchas carencias, vamos a llamarlos en términos de su operatividad y su manejo. Este es el reto al cual se enfrenta la Dirección de Operación de Sitios y a partir del cual se instrumenta el Proforesa o motivo por el cual se instrumenta el Proforesa. Los componentes de este programa, obviamente para su manejo, pues es la identificación y diagnóstico de las zonas arqueológicas con visita pública y de los elementos que las constituyen y que le dan identidad como tal, la sistematización de la información,
es el establecimiento de prioridades y políticas de manejo, la instrumentación de las mismas y obviamente un monitoreo y evaluación de estas estrategias aplicadas. En este sentido, en el componente de sistematización es donde se inserta esta área de sistemas de información geográfica de la cual les voy a hablar, ¿sí? Porque lo que busca y lo que se plantea el programa en términos muy concretitos es generar una plataforma a partir de las tecnologías de la información que permita la sistematización y organización de la información con el fin de encontrar algunos contextos, de identificar más bien contextos en los cuales se desenvuelven las zonas arqueológicas abiertas al público. Sabemos en este sentido, pues para entrar ya un poco más en la materia de lo que es la ponencia, que las tecnologías de la información pues han irrumpido en la escena cotidiana, de la vida cotidiana desde hace unos años para acá, ¿sí? Hay muchas definiciones de las mismas, de las tecnologías de la información y la comunicación, tal vez muchas de ellas coincidan en sus componentes, en los elementos que las describen, pero en general podemos decir que son herramientas que permiten la gestión y la transformación de la información, ¿sí? A partir de el uso particular de ordenadores, de computadoras y programas que permiten la manipulación, almacenaje, modificación y recuperación de la información, ¿sí? En términos generales podemos hablar de que las tecnologías de la información cumplen con esta función, ¿sí? Obviamente dentro de estas herramientas pues están los sistemas de información geográfica, y en este sentido pues también encontramos un gran número de definiciones que también pueden ser incluyentes unas con otras o compartirán algunos elementos comunes, y en este sentido pues nos abocamos a una de ellas, ¿sí? En la cual pues el SIG se concibe como un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes, los cuales, y esto creo que es algo común en casi todas las definiciones que hemos consultado, los componentes pues son el hardware, el software, los usuarios y los procesos de trabajo con los cuales el GIS o el Sistema de Información Geográfica opera, ¿sí? De tal manera que se permite la manipulación, el análisis y modelamiento de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real, que y esto es lo importante en un sistema de información geográfica, que están vinculados a una referencia espacial. Esto es algo muy importante en ese sentido porque de alguna manera pues esta información que se organiza a partir de la conversión, vamos a llamarlo así, de la información en datos y su organización en tablas o en bases de datos, pues lo que necesitamos y lo que nos permite el SIG es su expresión, la expresión de esta base de datos o de los análisis a partir de esta base de datos en forma geográfica. Es así como entonces a partir del Proforesa y considerando cuáles son las herramientas que se necesitan o que serían más útiles para identificar estos contextos de manejo en los cuales operan las zonas arqueológicas, pues nos dimos a la tarea de configurar, de desarrollar una plataforma que le llamamos Sistema de Información para el Manejo de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, el SIMSA, ¿sí? El cual, pues obviamente es una herramienta que nos permite administrar, organizar y optimizar datos e información de diversas fuentes y tipos sobre las zonas arqueológicas y su contexto de manejo. Ese era el objetivo muy particular que perseguía el SIMSA, ¿sí? Que se empezó a desarrollar, bueno, obviamente con el surgimiento del programa, del Proforesa en el 2010, ¿sí? Y en este sentido, pues empezamos a sistematizar la información que se tenía en grandes cantidades a nivel de documentos electrónicos, a nivel de expedientes en papel, a nivel de archivos geográficos ya espaciales, quiero decir, existentes ya en el acervo de la dirección, ¿sí? Nos empezamos a sistematizar la información para poder lograr llegar a este sistema de información para el manejo de zonas arqueológicas. La gran meta del sistema pues es generar estos diagnósticos de los contextos de manejo, es decir, no solamente identificar como tales, sino lograr
conocer, establecer ciertas problemáticas a partir de la identificación de estos contextos que nos permitan establecer estrategias de protección, conservación, difusión y todo lo relacionado con las zonas arqueológicas abiertas al público. En este sentido, pues este diagrama un poco nos explica este proceso de trabajo en el cual pues partimos desde la información que tenemos como archivos espaciales, algunos muestreos de campo que en últimos meses hemos podido realizar, ¿sí? La sistematización a partir de la creación de bases de datos geográficas, de bancos de datos, de información documental, quiero decir, la incorporación de algunos elementos que tienen que ver más con la percepción remota, pero incorporándolos apenas de manera muy simple, vamos a llamarle así, y esto nos permite hacer y realizar algunos análisis espaciales en torno a las zonas arqueológicas, de tal manera que identificamos estos contextos y nos permiten establecer algunos diagnósticos. Algo paralelo en esta tarea que nosotros tenemos por delante y a la que se ha abocado el desarrollo del sistema, pues es que se genera de manera inherente a los procesos de análisis espacial un conjunto de mapas, ¿sí? De tal manera que nosotros también definimos un área de trabajo que le llamamos Atlas de Zonas Arqueológicas y que al momento pues, nos permite tener una colección de por ahí de 2000 mapas o algo así, que de alguna manera dan cuenta del proceso histórico por el cual han pasado las zonas arqueológicas en diferentes momentos, en ciertos aspectos determinados, ¿sí? De esta manera, pues el CIMSA se organiza a partir de la sistematización en bases de datos, bancos de datos, identificación de análisis que nos lleva a generar los documentos de diagnóstico y que nos permite tomar decisiones para plantear estrategias de planeación y protocolos de operación, y obviamente algo que es muy importante para nosotros también es la publicación de esta información. ¿Por qué? Porque como sistema de información, algo que a nosotros nos parece muy importante no es nada más quedarnos con la información y con los diagnósticos nosotros para poder establecer las estrategias de protección y todo lo que es relacionado con la operación de las zonas arqueológicas, sino que nos interesa también obtener la retroalimentación de parte de las mismas zonas y de parte de Centro SINA y otros usuarios, por llamarles de esta manera, de las mismas zonas arqueológicas, para poder nutrir nutrir, pero de alguna manera también mejorar nuestros diagnósticos, incorporando información de la cual no contamos o que no necesariamente nos es visible desde la dirección o desde el sistema de información geográfica, ¿sí? Esta retroalimentación, como les digo, se logra a partir de la publicación de estos diagnósticos, de estos documentos de diagnóstico, ¿sí? La consulta, la actualización de la información y obviamente otra vez la sistematización de la misma para empezar otra vez el proceso de análisis espacial hasta llegar al establecimiento de diagnósticos y otra vez la publicación, ¿sí? Esta publicación ha sido algo es algo que hemos empezado en meses muy recientes, y para ello hemos echado mano de algunas áreas también del INAH, porque hay que considerar que como Dirección de Operación de Sitios, como sistema de información para el manejo de zonas arqueológicas, no podemos abarcar todo lo que necesitamos para que el sistema funcione. El sistema necesita de entradas externas que le permitan generar esta retroalimentación, este equilibrio entre lo que nosotros vemos desde el interior y lo que existe en el exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos en este sentido buscado la vinculación con otras áreas como medios del INAH, como Mediateca, como la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, a través del proyecto de infraestructura de datos espaciales, que Verónica al rato les explicará, les comentará sobre esto, y esto nos va a permitir de alguna manera dar a conocer todo lo que hemos dado para poder generar esta retroalimentación. Bueno, ¿cómo le hago? Perdón, es que el touch, esto de las nuevas tecnologías no se me da. Ok,
Evidentemente, el sistema debe operar de una manera, como les dije, el sistema está conformado por procesos de trabajo, y en ese sentido no solamente se sistematiza la información, sino que lo que buscamos también es sistematizar los procesos de trabajo al interior de la dirección, con la finalidad de optimizar estos procesos, desde luego, y generar una mayor eficiencia en los mismos para generar una mayor rapidez en la obtención de productos. En este sentido, hemos generado un esquema, que es el que están viendo aquí, con el cual para nosotros sería ideal trabajar, ¿sí? Lo que se ve en este esquema son las diferentes áreas que integran la Dirección de Operación de Sitios, y que a partir de una unidad de procesamiento y una unidad de almacenamiento podríamos estar interactuando y generando esta retroalimentación que se debe dar también al interior de la misma dirección. Es decir, la retroalimentación no solamente hacerse al exterior, sino que hay una retroalimentación interna, es decir, es una retroalimentación que en diferentes ámbitos tiene diferentes escalas de aproximación y alcances. Los elementos de diagnóstico de los cuales les he comentado, pues son de diversos tipos. A la fecha pues tenemos ya varios documentos que esperemos próximamente ya puedan visualizarse a través de la página del INAH, pero un poco para comentarles la historia, pues en un principio pues prácticamente empezamos vinculando tablitas de Excel al sistema de información geográfica, después lo migramos ya a un Access, después empezamos un poco, bueno, no un poco, sino obviamente resolviendo las mismas problemáticas y necesidades que tenía la Dirección de Operación de Sitios y respondiendo a los entornos en los que se desenvuelve las zonas arqueológicas, pues empezamos a trabajar, y algo que detonó esto pues fueron algunas obras de infraestructura que hace año y medio se estaban desarrollando en zonas arqueológicas y que estaban poniendo en peligro la protección del patrimonio en las mismas. De tal manera que entonces, a partir de este documento que fue la punta de lanza, pues empezamos a desarrollar otros, y anteriormente a este ya habíamos desarrollado algo que buscaba vincular o relacionar las comunidades con hablantes de lengua indígena cercanas a las zonas arqueológicas, tratando de encontrar una justificación o elementos que nos permitieran justificar o no la presencia de cédulas con lengua indígena, por ejemplo, en las zonas arqueológicas. Ustedes seguramente han visto en algunas zonas que hay cédulas que tienen textos en lengua indígena. Es un problema muy importante, porque obviamente ustedes tal vez lo sepan, hay muchas variantes dialectales, de un pueblo a otro varían las variantes, y entonces el INAH con toda la buena voluntad del mundo pone una cédula en una lengua, pero llega el del pueblo de junto y dice que está mal escrito, y obviamente no le podemos decir que no, ¿verdad?, porque quienes saben son ellos. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de elaborar este documento, después salieron otros como el análisis de estadística de visitantes, salieron otros que tenían que ver con la identificación de probabilidad de incidencia de desastres naturales en las zonas arqueológicas, también identificamos cuáles zonas están en entornos metropolitanos, sino considerando que la metropolización es un proceso que afecta en términos diferenciales a las zonas que se encuentran en este contexto y a las que no, precisamente porque la metropolización implica un movimiento, una dinámica poblacional muy diferente, completamente diferente a las de las zonas que no se encuentran en este contexto, que son contextos pues mucho más estables, y en fin otro tipo de documentos que aquí pusimos algunos ejemplos. Entre los documentos cartográficos que les comentaba, tenemos, les digo ya, cerca de 2000 o más, la verdad es que no tenemos una contabilidad precisa, cuando menos en este momento. Pues obviamente esta colección de mapas es precisamente la que nutre o ilustra los documentos que lo comenté previamente, pero que nos permitimos también guardarlos como colecciones separadas de los documentos, para generar precisamente si no un atlas, sí una colección
de mapas que nos permita hablar de los diferentes momentos por los cuales atraviesa una zona arqueológica o los diferentes contextos en los que se encuentra. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos arriba a la izquierda el estado de Chiapas y zonas arqueológicas que se encuentran en regiones mineras, regiones susceptibles de explotación. Tenemos el que sigue a la derecha es de la identificación de zonas arqueológicas en las rutas Huicholas a Wirikuta. Tenemos obviamente mapas como el de la extrema derecha arriba que nos hablan tan solo de la distribución de las zonas en el territorio nacional, que ahí podemos observar que la mayor parte de las zonas abiertas al público están en Mesoamérica, ¿sí?, que es algo que también como Dirección de Operación de Sitio tenemos que atender para lograr un equilibrio entre la muestra que se ofrece al público. Abajo a la izquierda tenemos zonas naturales protegidas en concurrencia con zonas arqueológicas. El que sigue no alcanzo a ver de qué se trata. Bueno, ahí se los debo. Y el último es tan solo una distribución también de zonas arqueológicas y de zonas naturales protegidas en el estado de Chiapas. Y como estos tenemos muchos ejemplos de otra índole, ¿no? Tenemos mapas de distribución de puntos, tenemos mapas analíticos, tenemos mapas que nos permiten programar las acciones de la dirección a lo largo del año, las propuestas de trabajo. Tenemos mapas que identifican problemáticas en particular, en fin, hemos generado ya una colección también muy amplia que también esperemos que pronto podamos pues publicar algunos, si no todos, sí algunos, los más representativos, cuando menos, de todo el trabajo que ha hecho la Dirección de Operación de Sitios. En este sentido, y tratando de llevar esto un poco más allá de lo que es el Sistema de Información para el Manejo de Zonas Arqueológicas, nos hemos abocado y también un poco atendiendo a la demanda que hemos tenido, porque hemos tenido la suerte de que nos solicitan cosas, nos solicitan mapas, nos solicitan documentos, pues nos hemos abocado un poco a darle el giro de ser tan solo un sistema de información geográfica a constituirnos en lo que llamaríamos un laboratorio de geomática, que sería un espacio de análisis y sistematización de información, al igual que el CIMSA, pero trascendiendo la dirección, llevándolo a otra escala para apoyar las actividades sustantivas de la Coordinación de Arqueología en su conjunto. Es una propuesta que tenemos y que de alguna manera ya estamos un poco llevando a cabo. Evidentemente tenemos que escalar las actividades, los objetivos. Nuestra intención es apoyar, como les dije, las actividades de investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, vincular las actividades del laboratorio con las propias de otras áreas de la Coordinación Nacional de Arqueología y otras dependencias del mismo instituto, y obviamente también integrar este espacio en el conjunto de instancias académicas o gubernamentales relacionadas con el manejo y generación de datos espaciales, que es algo muy importante, y obviamente aquí también incorporaríamos ONGs, que también es un campo interesante, es un grupo de actores pues sociales que es interesante para nosotros, y obviamente tendríamos que escalar también esos ámbitos de acción, que es algo que de alguna manera hemos empezado a hacer, digo, precisamente por la demanda y las necesidades que tenemos en la misma Dirección de Operación de Sitios, y el Laboratorio de Geomática atendería ámbitos como el apoyo a la investigación con asesorías, capacitación y análisis espaciales particulares. Tendría otro ámbito que es la información y la documentación, generando análisis estadístico, reportes de este análisis, investigación documental y obviamente atendiendo la sistematización de los acervos electrónicos. Y desde luego, pues generar actividades de análisis espacial, desde la georreferencia de los elementos del espacio, la digitalización de los mismos, la elaboración de cartografía y un poco a futuro estamos vislumbrando empezar a trabajar también con sensores remotos, ¿no? En la actualidad pues hemos trabajado con algunas imágenes de satélite, pero tan solo como imágenes, realmente no hacemos análisis específicos. En este sentido, y atendiendo a estas demandas afortunadas que hemos tenido, pues hemos generado ya algunos vínculos con otras dependencias, como les comentaba, la misma Coordinación de Desarrollo Institucional a través del proyecto de infraestructura de datos espaciales, que nos ha diseñado el
un portal geográfico, que es el que se observa al extremo izquierdo, específico de la Dirección de Operación de Sitios para poder meter ahí información. Nos hemos acercado con Conavio, ¿sí? Conavio nos ha ofrecido también poder incorporar algunos datos, algunas capas de información geográfica en sus plataformas, en los análisis que ellos elaboran en torno a la diversidad, a la biodiversidad, ¿sí? Y algo que también fue afortunado y que yo creo que ninguno de nosotros esperaba mucho fue el acercamiento que pudimos tener con la Agencia Espacial Mexicana, que sí existe, y que se ha acercado a través de nosotros, se ha acercado a nosotros a través del conocimiento que tuvo por algunas entrevistas, algunas notas que salieron en la página del INAH y que inclusive aparecieron en los periódicos, en los diarios, y hemos empezado a generar un convenio con ellos, ¿no? Que también con Conavio hemos estado empezando ya a elaborar algunos acuerdos, algunos convenios de colaboración para el intercambio de información y algunos proyectos que se pudieran elaborar de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, creo que, como les comenté, esta misma demanda, estas mismas necesidades que ha tenido la dirección y que ha ido cubriendo, creo que de buena manera a través de la utilización de esta plataforma del Sistema de Información Geográfica, pues queremos llevarla más allá, ¿sí? A generar otros vínculos de colaboración y poder constituirnos en esto que estamos ya denominando el laboratorio de geomática. Creo que es todo, porque además creo que ya me pasé. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes, están nuestros datos, y bueno, quiero agradecer a mis compañeros del laboratorio, mis colaboradores, a Luis Antonio, a Dalia, a Nadia, que están acá a un lado, y desde luego pues al espacio que nos ha brindado la Dirección de Operación de Sitios con Toño Huitrón, que está por allá arriba, creo, y para poder desarrollar esta plataforma, en la cual pues espero que ustedes encuentren información que les interese y que podamos nosotros en ese sentido también poder retroalimentarlos y sacar cosas adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.